Bueno, pues buenos días de nuevo, después de compartir oración, desayuno, de compartir anoche también la velada y bueno, pues ya nos sentimos parte también de esta comunidad, de este presbiterio y un poquito al menos de esta diócesis. Vamos compartiendo y entendiendo cosas, ¿no?, de lo que vosotros estáis viviendo y que también a nosotros nos ayudan tanto. Bueno, antes de comenzar, me gustaría compartir con vosotros tres ideas que nos ayuden a enmarcar un poco esta reflexión sobre los fundamentos, los criterios de discernimiento y el perfil de la parroquia misionera. Como ya sabéis, ayer Paco nos ayudó a poner los fundamentos de esa comunidad, de la parroquia como sede de la comunidad cristiana. Y por otro lado, Salva después nos hablará sobre el perfil, en este caso del sacerdote, el pastor que en principio debería acompañar a esta parroquia misionera. En primer lugar, el tema que abordamos, la parroquia misionera, es un tema que me apasiona, como supongo que también os ocurre a vosotros. Entre otras cosas porque se nos va la vida en el acompañamiento de las comunidades cristianas. Pero yo no soy experto en teología pastoral. Por tanto, la reflexión que comparto nace de la pasión, nace de la búsqueda personal y comunitaria con mis hermanos presbíteros en la tarea común diocesana sobre cómo renovar, cómo dar respuesta y cómo situar a nuestras comunidades cristianas en el hoy de la sociedad, de la cultura y del tiempo que nos ha tocado vivir para que siga siendo un instrumento y un lugar de encuentro con Dios y con su Iglesia. En segundo lugar, los proyectos, los planes, las reformas que son necesarios, en principio no hacen que nada cambie. Por sí mismos no hace que nada cambie. Y me explico. Lo que permite una verdadera conversión pastoral es el ardor del corazón que viene de Dios y que se manifiesta en una sana inquietud por buscar formas nuevas para anunciar el Evangelio. Voy a poner el reloj para que no se me vaya el tiempo. Los cambios requieren volver a Dios una y otra vez, requieren tiempo, requieren procesos, requieren un cambio de mentalidad sobre qué entendemos por la misión y también requieren una conciencia comunitaria de que esto es de todos y de todos significa de todos, porque nos toca a todos, toca al laicado, toca a la vida religiosa, toca también a los sacerdotes, sabiendo siempre que el Espíritu del resucitado es el que hace nuevas todas las cosas. Y en tercer lugar, los presupuestos y principios de discernimiento que he seleccionado responden a los criterios que la tradición de la Iglesia en su magisterio nos ha ido aportando en las últimas décadas, y especialmente a las invitaciones reiteradas que el Papa Francisco nos ha hecho en su pontificado y que nos ayudan de alguna manera a imaginarnos, a visionarnos como una comunidad y como una iglesia misionera. Ni todos los criterios están, ni tampoco se pretende, en este caso, indicar todos y cada uno de los criterios que podrían ayudar. Estos deben ser completados con las aportaciones de los equipos sacerdotales y laicales, de las parroquias, del arciprestazgo y también de vuestra diócesis. La reflexión que comparto con vosotros la voy a dividir en tres partes, queriendo ser fiel al título. Partiré de los presupuestos teológicos espirituales que nos van a ayudar a descubrir un poco el espíritu que está detrás. A continuación me centraré en los criterios de discernimiento, aquellos que he seleccionado, para terminar con algunas líneas de acción que en realidad son más bien sugerencias, invitaciones, que quizás nos pueden ayudar a ir concretando ese perfil, ese rostro de una parroquia misionera, aunque me parece, de verdad, demasiado ambicioso por mi parte. Quizás el esquema que se os ha entregado pues ayude un poquito a seguir, de alguna manera la reflexión. Sin más dilaciones, pues vamos a empezar con los presupuestos teológicos y espirituales. Comenzamos con la creatividad. Una categoría propia de la espiritualidad cristiana a la que se ha acudido mucho para animar a dejar atrás una pastoral de mantenimiento es la creatividad. Algunos cuando escuchan o escuchamos la palabra creatividad, en principio pensamos que se trata únicamente de a ver qué se nos ocurre de nuevo, ¿verdad? Y nos lanzamos como locos tratando de inventar lo que ya está inventado.
Y a veces se corre el riesgo de perder, en este caso, el norte, el hacia dónde y el para qué y el cómo también salimos. Entendemos por creatividad la participación del dinamismo creador del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios que nos precede y que nos acompaña siempre en la tarea misionera de la Iglesia. Su origen y su fuente se encuentra en el Espíritu Santo. Por tanto, el creador y el creativo es Dios a través de su Espíritu. Se trata de una cualidad natural del Espíritu que Dios regala a su pueblo con el fin de buscar caminos nuevos para que el Evangelio sea anunciado. Pero antes que una virtud humana, es un don de Dios. Ahora bien, surge una pregunta: ¿cómo podemos nosotros participar de ese dinamismo creador del Espíritu de Dios? El camino para entrar en la senda de la creatividad es conocido por todos. Se trata de vivir unidos, centrados y fundamentados en Cristo. No hay otra receta. La receta ya la sabemos, ¿verdad? Y eso lo hacemos en la medida en que vivimos centrados en Cristo, en la oración y centrando nuestra vida en los sacramentos. Y al mismo tiempo teniendo una mirada contemplativa de la realidad, una mirada teológica, es decir, atento al paso de Dios por la vida de nuestros pueblos y de nuestras propias vidas. Por tanto, la puerta que abre a la acción del Espíritu y a los demás transita por la vivencia de una espiritualidad encarnada y contemplativa. Esa mirada teológica es fundamental. Si nos creemos de verdad que el protagonista de la misión es el Espíritu del Señor, lo primero es ponernos a la escucha de lo que Dios a través de su Espíritu quiere para su Iglesia, participando del dinamismo creador de ese Espíritu de Dios. Un segundo presupuesto íntimamente ligado a este es que para ser creativos, es decir, para participar de ese dinamismo creador del Espíritu Santo, se requiere aprender y tener el hábito del discernimiento comunitario, como atención fundamentalmente a ese reconocer la voz del Espíritu. Entendemos por discernimiento comunitario el proceso de escucha y de búsqueda de lo que Dios dice a su Iglesia y que realiza cada miembro y cada comunidad en su conjunto como sujeto de la misión. Más que un acto puntual, es una actitud de fondo y un estilo eclesial. Para descubrir y dibujar el rostro de una parroquia misionera es imprescindible emprender el camino del discernimiento comunitario. Y esto exige por nuestra parte formar y enseñar a nuestras comunidades cristianas. Una modalidad es la llamada conversaciones del Espíritu en el Espíritu, aunque no es la única. Tenemos primero que aprender a ejercitarnos nosotros en este diálogo para también enseñar a nuestras comunidades, ya sean grandes o ya sean pequeñas, en este caso pensando en los pueblos y en las zonas rurales. Pero también me surge una pregunta y que la hago extensible a vosotros. ¿Por qué es tan importante esta acción comunitaria en cuanto a escucha de lo que el Espíritu dice a las iglesias? A mi modo de ver, es importante por dos motivos. En primer lugar, porque el discernimiento es la fuente de un dinamismo misionero encarnado. Y me explico también. Es decir, no parte de ideologías o de planificaciones abstractas, al menos no debería, sino de aquello que Dios suscita en el corazón de la comunidad cristiana. Y en segundo lugar, porque posibilita a la Iglesia, a la comunidad cristiana, a generar una actitud de libertad. Libertad para tomar decisiones también respecto a las estructuras, a las tradiciones y también a las prácticas. Un tercer presupuesto íntimamente ligado a los dos anteriores es la primacía de la gracia. Ayer ya salió en la primera charla, salió en el diálogo también entre nosotros. Se trata de un principio teológico pastoral, en virtud del cual se nos invita a tomar conciencia de dos realidades. En primer lugar, que la iniciativa siempre, siempre es de Dios. Él preside y conduce la historia. Lo sabemos todos, ¿verdad? Lo sabemos todos. Pero en el ritmo y en los ritmos de vida que llevamos a veces se nos olvida. Y siempre tenemos el peligro de confiar más en nuestras propias fuerzas que en la de Dios, en nuestras miradas achatadas de la realidad y luego en la de Dios, en nuestros programas y también en planes
más que en la acción de Dios. Y en segundo lugar, porque lo original del ser humano, lo propio del ser humano, es su apertura antropológica a la trascendencia. Hablamos hoy mucho de la increencia, de la indiferencia en sus distintas manifestaciones, pero es importante saber que esto es un fenómeno cultural. Jean Guiton decía que es algo prestado que de tanto usarlo, lo que hacemos es que lo hemos asumido como propio, pero lo original del ser humano es su apertura a la trascendencia. Tener clara conciencia de que Dios está trabajando en el corazón de cada persona es fundamental, ya que nos sitúa de forma distinta ante la misión y todos tenemos experiencia de esto. Este principio presupuesto puede ser un buen antídoto frente a aquellos que hemos perdido, en cierta manera, la esperanza en el hombre como destinatario de la buena noticia, cayendo a veces en el pesimismo, otras veces en el derrotismo, incluso a veces en la condena. Es una invitación a educarnos en una mirada de fe sobre la realidad, que reconozca lo que siembra el Espíritu. Lo contrario sería desconfiar en la acción de Dios, en la acción libre de un Dios que nos ama y nos quiere. Otro presupuesto fundamental y ligado a los anteriores, sin el cual no se puede dibujar el rostro de una parroquia misionera, es la conversión o reforma pastoral en sentido misionero. Entendemos por conversión pastoral o misionera al proceso de cambio o de reforma para que las estructuras parroquiales, diocesanas, tradicionales, se vayan transformando en cauce de la misión y para que la pastoral ordinaria en toda su instancia sea más extensiva y abierta, que coloque a los agentes de pastoral, es decir, a todos, ¿verdad?, en la Iglesia, en constante actitud de salida. Transformación y reforma que afecta al anuncio de la palabra, al querigma, afecta a la comunión, a la economía, a la vida sacramental, a la liturgia y al testimonio también de la caridad, de la diaconía. Es decir, abarca todos los ámbitos esenciales y ordinarios en los que la parroquia crece y se conforma en el misterio en el que cree. Ahora bien, esta conversión misionera contiene, implica una dimensión personal, una dimensión fraterna, en este caso comunitaria, pero también social, sin la cual no es posible el cambio. En primer lugar, conversión a Dios. Es decir, la conversión a Dios es la raíz y la condición de posibilidad de cualquier otra conversión. La llamada conversión misionera requiere un cambio, una conversión personal de cada bautizado, sin la cual no puede haber una conversión misionera de las estructuras y de las instituciones. Y esto tiene consecuencias concretas. Nunca se puede dar por supuesto, lo decíais también ayer vosotros en los grupos y salía en el diálogo. No se puede dar por supuesto que nosotros, sacerdotes, catequistas, acompañantes de grupos de vida, hayamos logrado una conversión definitiva, como tampoco se puede dar por supuesto que todos los laicos que participan en las tareas parroquiales han tenido un encuentro personal fundante con Jesucristo. Necesitamos todos renovar este encuentro, ese amor fundante. En segundo lugar, la conversión a Dios y a Cristo nos tiene que llevar a la conversión al hermano y a una conversión social permanente. Puede haber personas en nuestras comunidades parroquiales que en un proceso de fe se han encontrado con Cristo, celebran incluso la Eucaristía los domingos, pero sin embargo todavía no han descubierto la dimensión comunitaria y social de la fe. Esta dimensión supone integrar en la vida de cada cristiano la búsqueda en todo momento por el bien común, del conjunto de la comunidad parroquial, de la comunidad diocesana, del barrio, del pueblo y del lugar del trabajo. En lo concreto, esto significa como criterio fundamental trabajar antes por los intereses de todos y de cada una de las personas que por los propios y particulares, ya sean familiares, del grupo o también de la comunidad cristiana. Y por último, conversión misionera. Sin una auténtica conversión del corazón y de la mente no se puede anunciar el Evangelio, pero si no nos abrimos a la misión, tampoco será posible esta conversión. En el momento eclesial y cultural en el que nos encontramos, la dimensión misionera de la conversión
es la que se ha de acentuar con mayor fuerza si la Iglesia quiere responder a los retos actuales. Es decir, estamos llamados a descubrir que la conversión tiene, mejor dicho, la conversión viene de la misión. Después de indicar estos 4 presupuestos teológicos espirituales necesarios para la configuración de una parroquia misionera, indicamos ahora algunos criterios de discernimiento que agrupamos en 4 núcleos: la misión, la comunión, la formación y desde el corazón del Evangelio. Comenzamos por la misión como criterio guía y eje de la renovación y de la conversión. Todos recordamos las palabras de Pablo VI en Evangelii Nunciandi: evangelizar constituye en efecto la dicha y vocación propia de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar. Son palabras que nos recuerdan el ser y la identidad de la Iglesia. No nos recuerdan solamente, ¿verdad?, la dinámica del hacer, sino la identidad y el ser de lo que es la Iglesia. Juan Pablo II, por su parte, Redemptoris Missio, hacía una doble afirmación también en esta línea. Él decía, en primer lugar, que el protagonista de la acción, el protagonista de la misión es el Espíritu, ya que su origen deriva según el plan de Dios, por la misión del Hijo y por la misión del Espíritu Santo. Y en segundo lugar, ya Juan Pablo II indicaba que toda renovación en la Iglesia debe tener como fin la misión, si no quiere caer presa de una especie de introversión eclesial. Y la razón fundamental que da es que la misión es la que renueva la Iglesia, es la que revitaliza la fe y la identidad cristiana, la que da un nuevo entusiasmo y una motivación nueva. En los últimos años, a mi modo de ver, Francisco ha dado un paso más. Movido por la conciencia de que hay momentos en la historia en los que esta misión se vuelve más urgente, nos pide a todos que nos constituyamos en un estado permanente de misión, como paradigma de un tiempo nuevo. Víctor Manuel Fernández, ahora el prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, en aquel tiempo, en una intervención que tuvo en el Encuentro Internacional sobre Evangelio Gaudium en el 2014, indicaba que cuando se habla de paradigma misionero o de conversión misionera, él decía, y cito textualmente, no se trata de la misión en un sentido amplio, como mero sinónimo de evangelización. No es solo mero sinónimo de evangelización. Tiene un sentido más preciso y desafiante. Se trata de una decidida salida hacia los que están abandonados y alejados, los que no están, los que no forman parte de nuestras comunidades. No es quedarse a esperar que vengan sin tomar la iniciativa de salir a la búsqueda. Si no se entiende eso, Evangelii Gaudium queda vaciada de toda fuerza interpeladora. Por tanto, la misión principal de la Iglesia es la evangelización. Hasta ahí, ¿verdad? Lo tenemos todo claro. Pero en este momento presente, id, salir, implica asumir el estilo de la misión Agentes. Si la parroquia quiere transformarse en misionera, tiene que hacer suyo este elemento. Tenemos que asumir, en este caso, el elemento de ese estilo de la misión Agentes. Ir, salir ha sido el verbo quizás más frecuentemente utilizado por Francisco como una invitación en este aura eclesial. Se trata, por tanto, de orientar todo, y todo es todo, así lo indica él, todo a la misión y por subordinar todo a esa misión. Y esto implica poner todos los medios necesarios para avanzar en este camino, donde ya no sirve la simple administración. Este dinamismo misionero exige realizar un cambio de nuestra mentalidad pastoral. Tenemos que ir poco a poco haciendo ese trabajo personal de ir cambiando, ayudándonos a cambiar entre todos esa mentalidad ante la misión, esa mentalidad pastoral. Y pasa este cambio, en primer lugar, por descubrir que la invitación que se nos hace no consiste solo en una mera reorganización de la pastoral. Si entendemos que lo que se nos está pidiendo solamente consiste en cambiar estructura, creo que nos equivocamos. No se trata solamente de reorganización de la pastoral, de las parroquias en unidades pastorales. Reitero, no es solo una cuestión de estructura, sino de un espíritu nuevo.
Del mismo modo que la Iglesia no solo tiene una misión, sino que es misión, y hemos dicho que esta es su identidad y su ser, cada bautizado, es decir, el laico, el religioso, el sacerdote, no tiene una misión, sino que nuestra vida es una misión. Todo es una misión en nuestra vida. En tercer lugar, pasa por tomar conciencia que desde el dinamismo, evangelizador, la primacía de todo proceso evangelizador está en la misión agentes. Y esto supone dos cosas. En primer lugar, sin confundir la acción misionera y la acción pastoral debe orientarse prioritariamente desde la misión. Hasta ahora lo teníamos como compartimentos bien marcados, la acción, en este caso misionera, la acción pastoral, la acción catecumenal. Ahora se está hablando de otra cosa distinta, que la acción pastoral, la acción catecumenal tiene que orientarse desde, en este caso, la acción misionera. Y segundo, esto llevará a crear y recrear una pastoral específicamente para la misión, donde se deben crear actividades pastorales concretas que destaquen de modo directo la dimensión misionera. En definitiva, se trata ahora, por tanto, de que cada parroquia y cada cristiano haga suyo el estilo de la misión Agentes, para que los fieles habituales de nuestras parroquias pasen de convertirse de discípulos descontentos, si es su caso, en discípulos misioneros. Desde aquí es donde podemos entender que la salida misionera es el paradigma de toda obra de la Iglesia, donde el dinamismo misionero es el criterio que además verificará también la autenticidad de la tarea y de la misión que llevamos adelante. Dentro del dinamismo misionero nos encontramos con otro criterio de discernimiento, desde el que tenemos que repensar y dibujar la parroquia misionera. Hablamos del primer anuncio, también salió ayer. La renovación misionera de la Iglesia y la parroquia toca tanto al contenido como también al modo como se anuncia el Evangelio. Contenido y modo, dos elementos que tenemos que tener en cuenta. La reforma del contenido de la fe entraña concentrar mejor la predicación de ese anuncio central, principal y fundamental que llamamos querigma, y que, como hemos indicado anteriormente, caracteriza a la misión Agentes. Este anuncio fundamental del Evangelio lo podemos resumir en estos aspectos. Dios te ama, Dios te salva, Él vive. Con palabras de Francisco, Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte y ahora está vivo a tu lado cada día para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Pero a mí por lo menos me surge una pregunta. ¿Por qué en este contexto y en este momento es tan importante este primer anuncio? ¿Estamos convencidos de que es importante este primer anuncio? A mi modo me parece que sí. En primer lugar porque en el contexto de una cultura fuertemente secularizada y neopagana, el primer anuncio es el primero y el más importante. Es el anuncio principal que siempre debe ocupar el centro de nuestras vidas. Es el primero, pero siempre tendremos que estar constantemente volviendo a él. En segundo lugar, porque para suscitar y para proponer la fe, tenemos que empezar siempre por este anuncio, para que todos vean la belleza y puedan descubrir la fuerza del amor que Dios les tiene. Y en tercer lugar, porque si no hay un encuentro personal con Jesucristo a partir de este primer anuncio, es imposible pensar en el eslabón siguiente, que no es otro que realizar un proceso de iniciación en la fe. Ahora bien, este primer anuncio puede ser personal. Para ello, cada miembro de la comunidad deberá descubrir y aprender que ser discípulo misionero es tener la disposición permanente de llevar a otros el amor de Jesús. Y esto se produce espontáneamente en cualquier lugar, en la calle, en la plaza, en el trabajo, en el camino. Francisco además nos dejó en el número 128 ese protocolo. Si queremos saber cómo se hace ese primer anuncio, vayamos al 128. Ahí Francisco nos indica cómo se hace ese primer anuncio en la calle, en el hospital, entre los vecinos, en el vecindario, también en la parroquia, persona a persona. Aquí es verdad que tenemos en las parroquias personas que ya viven este dinamismo misionero y son capaces de hacer ese primer anuncio, pero tenemos todavía mucho trabajo que hacer.
También el primer anuncio puede ser transversal. La comunidad parroquial, como sujeto de la misión, tendrá que introducir en cada una de las tareas esta sensibilidad. Es algo que es transversal. En todas las tareas que hagamos, tenemos que tener siempre esta clave del primer anuncio, de esa actitud y ese estilo allente. En la catequesis, la caridad, la pastoral de la salud, las homilías, tiene que estar transido por este elemento. Y por último, también puede ser institucional este primer anuncio. Estamos llamados a ofrecer cauces, cauces o pequeñas estructuras cuyo fin prioritario sea animar y suscitar el desarrollo de lo que llamamos nosotros la fides qua, es decir, el acto en virtud del cual una persona descubre a Cristo y le entrega toda su vida, ¿verdad? Y solo a partir de ahí podremos hacer un proceso de lo que llamamos nosotros la fides qua, es decir, de ayudarle a que vaya descubriendo el conocimiento, los elementos del contenido de la fe. Pero sin olvidar que constantemente tendremos que volver al querigma, tendremos que volver constantemente. Este elemento se deberá tener en cuenta a la hora de acompañar a los niños, adolescentes, a los adultos, a las familias que solicitan un proceso de fe en las parroquias. Es decir, la catequesis de iniciación sacramental, los adultos que no han completado su iniciación cristiana y deciden y quieren ser confirmados, los novios que piden y solicitan que se les acompañe en su preparación para, en este caso, el matrimonio. Una parroquia, por tanto, misionera debe priorizar el anuncio fundamental, el querigma, que está llamado a provocar ese encuentro salvífico con Jesucristo para propiciar posteriormente ese proceso de fe en su integridad. Otro criterio importante de discernimiento comunitario que ha adquirido pues, en los últimos años un protagonismo eclesial importante es la sinodalidad. La hemos escuchado, ¿verdad? Por activa y por pasiva. La sinodalidad se ha descrito como el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Ante esta afirmación de tan fuerte calado, surgen, o al menos a mí por lo menos, me surgen varias cuestiones. ¿Dónde situamos la sinodalidad en el proceso de conversión misionera? ¿Y qué pasos podemos dar en nuestras comunidades parroquiales en su configuración como parroquias misioneras desde la clave de la sinodalidad? Comencemos poco a poco desde el principio. Conviene recordar que la sinodalidad no es una categoría nueva en el ámbito eclesial. Entonces, ¿cuál es su novedad? ¿Verdad? Si no es nueva, ¿cuál es su novedad? Según el hoy bueno de la Fuente, la sinodalidad durante décadas se ha movido en una innegable ambigüedad conceptual y terminológica. Entonces, ¿cuál es la novedad? Según él, Francisco introduce en ese término, introduce criterios de discernimiento y marca el camino a seguir. Aquí es donde está, de alguna manera, su novedad. Una de estas novedades está en asociar la idea de conversión misionera con la de sinodalidad. Esto significa que la sinodalidad como planteamiento eclesiológico se ha de entender dentro del sueño de la opción misionera de transformar todo para que toda estructura eclesial se convierta en cauce adecuado para la evangelización. La sinodalidad es y significa caminar juntos como dimensión constitutiva de la Iglesia. Es el camino que Dios está indicando a la Iglesia como un pueblo unido en la misión. Su objetivo, por un lado, es posibilitar la participación de todo el pueblo santo de Dios como sujeto responsable y activo de la misión de la Iglesia. Para llevar a cabo esta transformación se hace imprescindible un uso correcto de la eclesiología de comunión y de la categoría pueblo de Dios, desde la que articular una mayor participación y corresponsabilidad de los fieles y de los pastores en la Iglesia y las parroquias. Por otro lado, el sueño misionero de Francisco es llegar a todos. Por eso la sinodalidad encuentra su origen y su fin último en la misión. Nace de la misión y está orientada a la misión, donde las fuerzas se unifican y caminamos juntos para evangelizar. Por tanto, la sinodalidad, interpretada desde la idea de conversión misionera, se ha de concretar en las iglesias particulares y en las comunidades parroquiales, privilegiando la participación de todos,
y la unidad en la misión para llegar a todos. Sin comunión y unidad en la misión no se podrá avanzar en la tarea evangelizadora, ni será posible una transformación misionera de las parroquias. Para ello será necesario formar a los laicos y también a los sacerdotes para vivir una correcta corresponsabilidad y una espiritualidad del nosotros. Aquí la escucha y el diálogo se hacen imprescindibles para el discernimiento comunitario y eclesial. Escucha personal, comunitaria de la palabra de Dios para descubrir lo que el Espíritu dice a las iglesias, escucha recíproca de todos los miembros del pueblo de Dios, pero también escucha el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Y junto también a la escucha nos encontramos con el diálogo, un diálogo que tiene que tener dos criterios fundamentales. La unidad ha de prevalecer sobre el conflicto y el bien común ha de prevalecer sobre lo particular. De este modo se irán superando tentaciones del espíritu de partido, de vanagloria, el clericalismo, el autoritarismo, tanto de los pastores como también de los laicos, o de superar los modos de obrar autónomos a veces y tan individualistas que tenemos a veces los sacerdotes en el modo de llevar las parroquias. No olvidemos que el objeto de los procesos participativos no será principalmente la organización eclesial, ni tampoco la democratización o el parlamentarismo de la Iglesia o de las parroquias, sino es el sueño misionero de llegar a todos, en y desde la comunión de todos. Junto a la sinodalidad, nos encontramos con otro elemento de discernimiento comunitario y una concreción de esta, como es la llamada pastoral de conjunto de la diócesis. Entendemos por pastoral de conjunto como un determinado modo de organizar la misión de una diócesis, de manera que muestre que el sujeto evangelizador, personas e instituciones que desempeñan la misión, es la misma Iglesia diocesana en su conjunto, bajo la guía del obispo, es decir, la Iglesia local y particular. La pastoral de conjunto encuentra su fundamento teológico en la Escritura y también en la doctrina del Concilio Vaticano II, especialmente en esa imagen de la Iglesia como cuerpo de Cristo y sacramento de la comunión del Dios Trinitario. Pero ya el Concilio, en Christus Dominus, animaba a los obispos a organizar la coordinación y la íntima unión de la misión. Decía aquel documento, para que todos los proyectos e instituciones catequéticas, misionales, caritativas, sociales, familiares, escolares y cualquiera otra que se ordene a un fin pastoral, vayan de acuerdo con lo que al mismo tiempo resalte más la unidad de la diócesis. Se trata de que todas las acciones que se desarrollan en el ámbito de la iglesia local estén de alguna manera coordinadas, y no solo coordinadas, sino tiendan todos a un mismo fin. Haya una convergencia en el fondo y en las formas. Y eso no significa uniformidad, significa que cada uno desde su carisma tendrá que aportar, pero en función de, en este caso, ese fin, que es la unidad de toda la diócesis. Mucha de la realidad evangelizadora de las diócesis, entre ellas algunas parroquiales, acostumbradas a caminar con total autonomía, perciben o percibimos la pastoral de conjunto como una amenaza o como una limitación de las libertades en la acción evangelizadora. Por eso conviene aclarar que la pastoral de conjunto no es solo un mero método de organización para que la evangelización y la misión sean más eficaces. Está muy bien y nos vendrá muy bien hacerlo, ¿verdad? Unir nuestras fuerzas. Ni consiste solo en una mera comunión para realizar algunas acciones o propuestas en común en sintonía con las propuestas diocesanas, que también estará muy bien y que nos ayudará. Se trata de una realidad más profunda. Es el modo de expresar, vivir y testimoniar la comunión eclesial como icono de la Trinidad. Aquí detrás hay un valor, un principio teológico, y es el que de alguna manera preside lo que está detrás de esto que llamamos nosotros la pastoral de conjunto. Sin embargo, son muchas las resistencias que seguimos ofreciendo, y fundamentalmente las ofrecemos los sacerdotes, no solo los laicos, especialmente los sacerdotes. Cada vez que en algunas realidades se trata de comenzar una tarea donde tratamos de organizarnos para ser de verdad
instrumentos de esa comunión, los primeros que ponemos siempre dificultades somos los sacerdotes. Porque, entre otras cosas, esto implica dejar atrás, lo decíamos ayer, pues también nuestros egos, dejar atrás nuestra manera única de ver la realidad, ser capaces de saber trabajar sabiendo que no siempre tengo que ser yo el centro, sino que somos equipos, somos grupos y somos iglesia, ¿verdad? Y esto a veces no está claro. Detrás de esa resistencia, y esto es un juicio mío personal, se esconde ese individualismo que se nos ha colado en la iglesia y también en nuestro ministerio, esos personalismos tan marcados que hacen que una cosa funcione mientras está esa persona, pero que cuando se vaya, esa persona desaparece, ya sea el obispo, ya sea el párroco o ya sea el laico. Y además hay una excesiva, a mi modo de ver, dependencia de las comunidades parroquiales respecto a los párrocos. Ayer Paco nos decía la importancia del obispo, la importancia también del párroco, pero lo que no puede haber es una dependencia de toda la pastoral en torno a lo que somos nosotros los párrocos. Aquí yo no quiero abrir ningún melón, pero a mi modo de ver quiero que apunto, ¿no? Punto, yo creo que una realidad que está haciendo y está generando mucho sufrimiento en la iglesia. Los que estamos en las parroquias a veces vivimos y los que están en los movimientos a veces viven y se experimentan pues viviendo situaciones de tensión. Y es que yo creo que todavía no hemos sido capaces de hablar con paz, de sentarnos, de buscar juntos criterios que nos ayuden a saber cómo coordinar los movimientos, las realidades carismáticas dentro de una diócesis y dentro especialmente de las parroquias. Y esto es un problema que tenemos desde hace muchos años y que no se termina de solucionar. Entre otras cosas porque no lo queremos mirar de frente, ¿verdad? Y algún día tendremos que hacerlo. La tarea eclesial de engendrar y hacer nuevos cristianos hoy, que tiene su origen en el mandamiento misionero, se ha convertido también en una de las mayores preocupaciones de las iglesias particulares y de sus pastores, catequistas y también los agentes de pastoral. Por eso, otro de los criterios de discernimiento comunitario que tenemos que tener en cuenta en esa configuración de una parroquia misionera es ofrecer un proceso formativo integral a todas aquellas personas que libremente la soliciten para que puedan configurar su vida con Jesucristo como discípulos misioneros, una vez acogido el Evangelio por medio del primer anuncio. La sinodalidad concretada en una pastoral de conjunto implica también un proyecto diocesano integral de formación en la fe. Os tendréis que preguntar como iglesia, ¿tenemos un programa donde nosotros podamos decir que hay, bueno, pues todo ese proceso integral de formación en la fe? ¿Podemos posibilitar que los laicos que están en las parroquias, en los pueblos, en las zonas rurales, accedan a ese proceso? ¿Cómo lo podemos vertebrar? ¿Dónde se tiene que vertebrar? Allí tendremos que preguntarnos. El objetivo es formar a los fieles para que se conviertan en evangelizadores con espíritu. La Iglesia Universal y Española ha ofrecido algunas indicaciones al respecto, recogiendo esta inquietud para dar respuesta al reto de la formación de la fe. Las indicaciones recogidas en estos documentos coinciden en pedir un proyecto global de catequesis que esté al servicio de las necesidades del pueblo de Dios. Se trata de un proyecto cuya finalidad y cuyo objeto es que los niños, adolescentes, los jóvenes, los adultos, también los matrimonios y las familias puedan llegar a ser cristianos con una sólida identidad cristiana y eclesial. Aquí está en primer lugar la cuestión de la identidad. En segundo lugar, que desarrollen su vocación bautismal, viviendo en el corazón del mundo, la cuestión de la vocación. En tercer lugar, sintiéndose miembro de la Iglesia diocesana, la pertenencia. Identidad, vocación, pertenencia. ¿Y esto para quién? Pues para todo gente evangelizador implicado en la transmisión de la fe. Es decir, esto es para todos. Nadie en la diócesis debe sentirse ajeno. Ahora bien, cuando hablamos de formación, ya lo sabemos, muchas veces lo decimos y lo reiteramos. No nos referimos a la mera acumulación de contenidos, sino de ese proceso
en virtud del cual el sujeto creyente va adquiriendo la forma de Jesucristo, su forma de pensar, de sentir, de actuar, para ser discípulo misionero y protagonista de una iglesia en salida. Se trata, por tanto, de una formación integral y permanente, donde también recoja todas las dimensiones, la dimensión humana, la dimensión espiritual, la dimensión social. Y ahí se tendrá que conjugar esos 6 verbos de los que nos hablan los catequetas, ese conocer, ese celebrar, orar, compartir, seguir, anunciar. Por eso una formación integral implica una iniciación en el conocimiento de la Sagrada Escritura. Implica también una iniciación en el contenido de la fe, una iniciación en la liturgia y en la celebración de los sacramentos, una iniciación en la oración y en la espiritualidad, en el seguimiento, en la moral cristiana, en la vida comunitaria y en ese testimonio misionero donde también es importante la doctrina social de la Iglesia. Resumiendo, podemos decir que la formación de los fieles laicos ha de ser una prioridad en la diócesis, y creo que así lo tenéis recogido en vuestras prioridades, y de la parroquia también como célula de la diócesis y como sede de la comunidad, como lugar, en este caso, ordinario. Es responsabilidad de la comunidad parroquial y de los pastores establecer cauces para la continuidad y la estabilidad de los procesos de formación una vez finalizada la etapa catequética. Y aquí de nuevo digo cuidado, el cambio de los curas, ¿verdad? Y el maltrato a las comunidades cristianas. Es imposible que sigamos trabajando como curas gastándonos sin que entre todos nos ayudemos, y los pastores ahí nos tienen que ayudar a que haya una mínima de continuidad. Si cuando me cambian de sacerdote y llego a la parroquia y lo primero que hago es, como no soy de esta sensibilidad, lo echo todo abajo, ¿qué estamos haciendo? Esto no tiene ningún sentido. No hay ninguna otra empresa que funcione como nosotros, en este caso, funcionamos. Y aquí el pecado nuestro, de verdad, es el pecado de la soberbia, lo sabemos todo, le ponemos poner rostro, ¿verdad? Del que nosotros somos al final, nuestros egos están por encima de todo. Y aquí especialmente yo creo que los obispos y los consejos, en este caso episcopales, tendrán que hacer también su labor. Es decir, no se puede hacer cambios sin conocer de primera mano las comunidades cristianas. Se tiene que conocer cómo está la economía de primera mano, cómo está el laicado. Y los cambios tienen que ser por objetivos. La comunidad ha llegado aquí. Ahora, el siguiente que llega en el eslabón tiene que seguir construyendo con unos objetivos concretos. Si esto no empieza a formularse entre nosotros, estamos de verdad maltratando al pueblo de Dios. Todos conocemos a personas que están en nuestras parroquias, que están ya hartas y que lo último que les queda ya es decir, yo me voy a mi casa. Funcionáis tan mal que lo mejor es quedarse en la casa. Porque si entre vosotros no sois capaces de respetaros en el trabajo, ¿qué queréis que hagamos nosotros? Ahora nos decís que lo importante es esto. Viene otro cura y dice que lo importante es justo lo contrario. ¿Esto qué es? Aquí tenemos otro melón gordo que tenemos que pensar, repensar entre todos, los obispos, los sacerdotes y los laicos también. Los grupos o equipos de vida están llamados a ser el canal habitual para llevar a cabo esta formación permanente. La importancia de ese espacio y de esa realidad tiene que ir creciendo en la configuración de nuestras parroquias. Y por último, siguen faltando cauces comunes, diocesanos, aceptados por todos, que permitan realizar un primer anuncio y que sostengan y acompañen mejor los procesos de la educación de fe y de la formación. A continuación, aquí aparece la ACG como instrumento para la conversión misionera. No voy a hablar de ella porque ya tuviste la visita de la comisión, en este caso, ¿no? La Comisión Nacional estuvo aquí. Solamente indicar que en el proceso de la pastoral o de, sobre todo, yo llevo 12 para 13 años en la parroquia donde estoy, donde me enviaron, y puedo decir a boca llena que uno de los instrumentos que más nos ha ayudado en el crecimiento del dinamismo misionero y en ese crecimiento de la formación de los laicos, de establecer cauces comunes y mínimamente estables, ha sido la Acción Católica General. Creo que puede hacer un buen servicio
en estos momentos para dar también consistencia al laicado y una cierta estabilidad. Y como voy regular de tiempo, me salto desde el corazón del Evangelio y solamente me acerco a la cercanía y el encuentro. Cercanía como categoría pastoral también, ¿verdad? Es sinónimo de proximidad y de involucrarse y de encarnación. Se trata de adquirir una sensibilidad que implica cercanía a la cultura, cercanía a las personas, a su modo de pensar, a sus dolores y a su resentimiento. Esto no es nuevo. Cuando hablamos y hoy día estamos repensando cómo nos tenemos que reestructurar, hay un elemento que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta como criterio, y es el criterio de la territorialidad, que nosotros también le podemos añadir encarnación. Es decir, la presencia de la Iglesia pasa por una presencia de la encarnación. Si no estamos, difícilmente se podrá hacer también un camino. Por eso habrá que conjugar y pensar y repensar muchas veces cómo encajar las unidades pastorales o parroquiales, con la cuestión de la encarnación. No podemos hacerlo así por las buenas. Tenemos que pensarlo y repensarlo, ¿verdad? El estilo de una parroquia misionera pasa por una pastoral encarnada, que imprime a toda actividad de alguna manera, esa doble dirección, el estar atento a las periferias geográficas y también a las existenciales. No se puede acompañar o pastorear una diócesis a fuerza de WhatsApp. Ni los curas podemos llevar adelante una comunidad cristiana a fuerza de WhatsApp, ni los obispos tampoco deberían hacerlo. Sin presencia, sin cercanía, sin encarnación, no hay posibilidad del anuncio del Evangelio. En definitiva, el camino del encuentro, de la escucha, de la acogida, del compartir, es el camino de una parroquia y de una iglesia misionera. Bueno, pues después de iniciar los presupuestos teológicos, espirituales y algunos criterios de discernimiento, llega el momento de imaginar el rostro de la parroquia misionera como aplicación de estos criterios. 3 cosas me gustaría un poco tener en cuenta antes de empezar. Me parece, en este caso, demasiado presuntuoso por mi parte presentar de forma cerrada el perfil o el rostro de lo que tiene que ser una parroquia misionera. Yo no tengo la capacidad. Lo que sí haré será indicar algunas líneas de acción en forma de propuesta, de provocación, de invitación, de sugerencia, ¿verdad? Pero siempre abierta a que cada comunidad parroquial, en el trabajo con los grupos de acción y de vida, ya sea junto al arciprestazgo, ya sea, se vaya discerniendo qué pasos reales y concretos se pueden dar según vuestras circunstancias. Creo que es de vital importancia crear un dinamismo y una dinámica de salida en nuestras comunidades parroquiales y en cada cristiano que participa en ella. Lo suyo sería comenzar con un pequeño grupo. Lo primero siempre es en la parroquia, con qué grupo puedo contar que sea capaz de coger estas claves para ir contagiando, en este caso, este dinamismo misionero al resto de la parroquia. Sería un poco como la fórmula sería de manera, en este caso, de círculos concéntricos. Hay un pequeño grupo al que hay que preparar para que él mismo, poco a poco, de manera, en este caso, por contagio, vaya abriendo esa posibilidad de ese dinamismo. Por tanto, aquí ahora solo apuntamos algunas líneas de acción, como digo, que responden a llamadas que hemos ido reconociendo, interpretando y eligiendo. En primer lugar, del recibir al ser unidos. Digamos que es una manera de decir que la parroquia, ¿no?, de configurar la parroquia como casa y escuela, pero de misión, ¿verdad? Una escuela de misión. Durante décadas hemos desarrollado nuestra tarea y misión en la parroquia a partir de un mandamiento invisible, pero muy real. El mandamiento dice así: esperar a que vengan y ya les hablaremos de Dios. Este ha sido el mandamiento que durante décadas ha estado muy presente entre nosotros. Y desde ese mandamiento es de donde hemos construido una pastoral concreta, donde el despacho parroquial ha jugado un papel fundamental,
a la espera de la solicitud de los diversos sacramentos. Quizá estoy simplificando mucho, pero creo que es indicativo del modelo de donde venimos. El descenso de la petición de los sacramentos en los últimos años nos hace pensar que en un periodo breve de tiempo serán pocos los que vengan y se acerquen. Y si no vienen, ¿qué hacemos? Si ya no se piden bautismos, si no se piden comuniones, si no se piden, ¿qué hacemos? No sé cómo estáis vosotros. En la parroquia en la que yo estoy, en la que llevo 13 años, 12, 13 años, los bautizos de 2013 había 100, ahora hay 30. Niños que pidieron solicitud de comunión, sus padres, en este caso en 12 años hemos pasado de 200 niños por curso a 50. El cambio es considerable. Preparación al matrimonio de 40 a 5. Esos son los datos reales. Andalucía, tierra, ¿verdad? El descenso de los sacramentos, cuidado, no es el problema. No es el problema. ¿Cuál es el problema? Si vienen, si se solicitan, bueno, pues trabajemos. El problema es que seguimos funcionándolo como a la espera de que venga la gente. Ese es el problema. Que no estamos haciendo o reflexionando y dando pasos en torno a decir, si no vienen, ¿cuál es la propuesta que tenemos como iglesia? Y aquí está realmente el problema. El problema no es que vengan. Si el momento que estamos viviendo es un momento apasionante, ¿verdad? El momento mejor que nos toca vivir es este, porque tenemos la posibilidad de anunciar el Evangelio a mucha gente que tiene sed, que está buscando. Momento precioso, espectacular. La invitación que nos hace Francisco es comenzar a poner los primeros cimientos de lo que será una pastoral que ha de configurarse a partir del salir y no solo del recibir, para convertir las parroquias en casa y escuela de misión en la comunión. La propuesta, a mi modo de ver, es muy valiente. El vértice geodésico desde el que se nos pide pensar y actuar es a partir de las periferias y de los que no están, de los que buscan y tienen sed. Y nosotros seguimos pensando desde los que están, desde los que vienen cada día, desde los que tenemos que cada día darles, y no pensamos en los de fuera. En este nuevo contexto, el primer anuncio, lo hemos dicho antes, persona a persona, está llamado a ocupar un papel central. Hace falta contagiar esa inquietud y esa actitud misionera para ayudar a descubrir que ser bautizado es ser discípulo misionero. Y lo sabemos, no partimos de cero. Son muchos los miembros de nuestras comunidades cristianas que ya están viviendo en esta clave, pero nos queda mucho por hacer. Aquí será muy importante la presencia significativa de los laicos entre sus vecinos, el acompañamiento de los vecinos, atentos siempre a la experiencia de Inteles, esa experiencia antropológica de la muerte, del nacimiento de un hijo, de tantos momentos de la vida que se pueden convertir en momentos de apertura a la trascendencia o momentos donde al final la persona diga, no creo en Dios. Y eso tenemos que acompañarlo. Y eso se hace desde la encarnación, desde una presencia significativa. Desde la clave de una pastoral de conjunto, como concreción de ese caminar juntos en la misión, será importante que entre varias parroquias se ayuden para que interparroquialmente, arciprestalmente o diocesanamente puedan montar experiencias contando con los métodos del primer anuncio. Un criterio esencial es pensar siempre en los siguientes eslabones. Siempre hay que pensar, cuando se hace una acción pastoral, en cuál es esto que vamos a hacer, a dónde nos lleva. Y hay que prepararlo, no se puede improvisar. Me explico. Si se realiza una experiencia del primer anuncio dirigido a personas alejadas o en búsqueda, hay que tener en cuenta varios elementos. En primer lugar, la experiencia tiene que dar paso a un proceso de fe. La experiencia tiene que dar paso a un proceso de fe. Si no va a haber proceso de fe, por favor no hagamos. No lo hagamos. Porque a la gente le damos unos calentones y después, ¿qué? Nómadas que no tienen lugar donde encontrar una comunidad que les acompañe. Por tanto, esa experiencia tiene que posibilitar que la persona dé un paso en un proceso de fe, que posibilite, si el sujeto libremente lo decide, como opción,
la incorporación en una comunidad cristiana. Y esto hay que prepararlo. No se debe improvisar. El elabón en este caso pasa por no quedarse únicamente en la experiencia afectiva, sino abrir esa vivencia a un proceso de maduración y discernimiento de lo vivido. Y esto se puede hacer en esos pequeños grupos que llamamos nosotros los equipos de vida. Hay que preparar a personas que sean acompañantes de los futuros grupos de vida. Ayer salía, un cura no puede llevar 12, 14, 15, los grupos de vida que sean de matrimonio, no los puede llevar solo. Necesitamos acompañar, formar laicos que sean los que acompañen esos procesos y esos equipos de vida. Pero también personas que puedan acompañar a aquellos que no den el paso a incorporarse en la comunidad cristiana. Habrá gente que habrá que prepararla para los que sí deciden incorporarse a la iglesia, pero habrá que preparar gente que también estén dispuesta a acompañar a aquellos que todavía no han llegado ni están en el momento personal de decir me incorporo a la comunidad cristiana. Si lo hacemos y no preparamos a gente, estamos haciendo lo mismo que hemos dicho antes, le hemos dado el calentón, pero no los acompañamos. Esta experiencia, en tercer lugar, tiene un principio y un fin. Esto mi amigo Paco, gracias a Dios, nos lo repite muchas veces. El peligro de enganche a la experiencia y de montar un movimiento. Y en cuarto lugar, a nosotros, como ya venimos indicando, nos están viniendo muy bien el encuentro 440. No todas las experiencias de primer anuncio tienen como fin la incorporación a la comunidad cristiana. Y aquí también es importante el discernimiento, y lo hemos dicho estos días también, y lo sabemos todos, ni todo vale, ni todo está en el mismo plano. Por otro lado, y desde la clave del recibir al salir unidos, a partir de los carismas de los miembros de la comunidad, tendremos que buscar experiencias y plataformas externas que posibiliten el encuentro, el diálogo entre personas que forman parte de la comunidad y personas que no tienen nada que ver. Experiencias y plataformas que han de estar atentas a los intereses de nuestros vecinos. Si hay sujeto, en este caso hay una comunidad cristiana, esa comunidad cristiana tiene que preguntarse cuáles son los intereses reales de la gente que vive entre nosotros. Y tenemos que conocerlos, tenemos que acercarnos y tenemos que hacernos cargo. Y desde esa experiencia y plataforma tendremos que acercarnos para evangelizar, hacer ese primer anuncio. Puede ser la naturaleza, ese interés, puede ser la música, puede ser la cultura. Esto no es nuevo en la iglesia, ha estado siempre. En la parroquia nuestra, hace ya años comenzamos una experiencia que tiene que ver con el senderismo parroquial. Recuerdo que como en la parroquia había mucho crío y había mucho matrimonio joven, eso de salir al campo a la gente le gustaba. Y dijimos, bueno, vamos a ver si esto, a ver qué podemos sacar de aquí, ¿no? Pensando. La respuesta fue impresionante. En la primera convocatoria tuvimos un problema, se colapsó la carretera en los montes de Málaga. Subimos 200 personas, cada uno con su coche, ¿verdad? El segundo día, la segunda vez que lo hicimos, lo organizamos de otra manera. Bueno, aquí la cuestión no es la acción, sino qué posibilitó aquello. Posibilitó que gente de la parroquia que estaba viviendo un momento de experiencia bonito, de encuentro con el Señor, son los que sirvieron de eslabón para hacer un primer anuncio mientras iban caminando. Y en ese caminar, en ese celebrar la Eucaristía, en ese charlar los niños, en ese comer juntos, ahí nacieron muchas personas que dijeron, yo me quiero acercar a la parroquia, yo quiero ser catequista, yo quiero... De ahí salieron mucha gente. Es importante, de alguna manera, conocer los intereses de la gente que tenemos a nuestro alrededor. Otro elemento importante es capacitar para la misión. Me quedan 4 minutos. También será fundamental que en los procesos formativos se capacite a los laicos y a los sacerdotes de instrumentos de cara a la misión. No nos han educado con criterios y sobre todo con recursos para ser capaces de llevar adelante una misión. A mí me dieron claves fundamentales de fondo, pero yo me veo muchas veces que no sé por dónde tirar. Por tanto, aquí también conviene reflexionar y al mismo tiempo capacitar. Y para ello, y para llevar a cabo estas acciones netamente misioneras, será importante la creación de equipos de trabajo y de misión, pero con un estilo sinodal.
Es decir, estilo que se concreta en una vivencia profunda de la comunión, no solo al interior de la comunidad, en esa pastoral de conjunto, sino también comunión en la misión, ¿verdad? Que ponga de manifiesto lo que la Iglesia es. La parroquia, por tanto, está llamada a configurarse como casa y escuela de misión en la comunión. Una segunda línea de acción podría ser del esperar a que vengan a buscarlos. La parroquia como casa y escuela de la misericordia de Dios. El amor y la misericordia de Dios, ese manantial y la fuente desde donde la Iglesia está llamada a salir para buscar y acompañar a los heridos y a los excluidos. El corazón de Dios tiene un sitio, en el corazón de Dios tiene un sitio preferencial, los pobres, tanto que hasta él mismo se hizo pobre. Tanto la vida comunitaria de las parroquias como su salida para ir a buscarlos, ha de estar preñada de la misericordia y de la ternura de Dios. Ir a buscarlos para sanar heridas, para construir puentes entre nuestros vecinos, para estrechar lazos, buscar juntos el bien común de nuestros barrios. Ir a buscarlos, en definitiva, para ofrecer a Jesucristo y crear esa cultura del encuentro. En esta búsqueda juega un papel importante las periferias geográficas y existenciales, el bien posible, la paciencia, los procesos personales de la situación real de debilidad y fragilidad que vive la gente y desde ahí tomarlos de la mano y realizar un proceso en el cual la persona va encarnando en su vida los elementos posibles del ideal de la vida cristiana. La parroquia, por tanto, ha de ser casa y escuela de misericordia de Dios. Solamente aquí apuntar a las tres, en este caso, imágenes potentes que nos ha dejado Francisco, ¿no? En esta línea: iglesia, casa madre, iglesia de puertas abiertas, iglesia, hospital de campaña. Desde aquí tendremos que repensar, ¿verdad?, los equipos de Cáritas parroquiales y la sensibilización hacia la comunidad. Desde aquí tendremos que ir creando equipos de trabajo, equipos de calle para los sin techo, equipos para los mayores, en esa escucha de la soledad, en esa atención, equipos a los inmigrantes en las zonas rurales y urbanas. Aquí habrá que repensar toda esa salida en ese acompañamiento donde la forma concreta es la misericordia. Una tercera línea, y voy terminando, de acción es del ser un espacio donde se celebra y se reza a enseñar a celebrar y orar. La parroquia como casa y escuela de espiritualidad y santidad. Durante décadas, lo sabemos todos, los padres y los abuelos se han encargado de iniciar a los nietos, ¿verdad? Y eso ya sabemos todos, que eso ya no existe, ¿verdad? Son muy pocas las familias donde todavía se produce eso. Todos somos conscientes en la actualidad de que la situación ha cambiado y no podemos dar por supuesta la fe ni la experiencia de Dios en ninguna persona. Por eso la configuración de la parroquia misionera ha de tener como elemento central posibilitar a los que están fuera que se encuentren con Jesucristo y los que estamos dentro renovar constantemente ese encuentro. La parroquia debe ser un espacio donde las actividades que se realizan ayuden al encuentro con el Señor, según las edades y los procesos de las personas. Y la pastoral que se lleva a cabo en ellas ha de estar transida de la oración y de la contemplación que captan lo esencial, que es llevar a las personas al encuentro con Jesucristo. Para salir al encuentro de las periferias es necesario tener una espiritualidad recia, centrada en Jesucristo. Se nos pide salir, pero sin una vivencia fuerte, ¿para qué vamos a salir? Existe una gran convergencia entre los sociólogos, según ellos el modo de configurarse la creencia religiosa cristiana ha sufrido una mutación. Se habla de transformación. Esta se caracteriza por ser una religiosidad subjetiva, emocional, sin rostro, sin verdad, sin historia, en muchos casos sin Dios y vivida en un contexto pluralista. En esta nueva situación la religión se percibe, pues sobre todo, más como una cuestión de espiritualidad que sobre todo una cuestión de lo que nosotros entendemos como espiritualidad cristiana. Por eso es importante que los procesos formativos que hagamos en las parroquias, en los cursos de oración donde se tiene que ayudar a que la gente aprenda a rezar, en la iniciación de la oración de los niños, de los jóvenes, en las oraciones comunitarias, los adoremus, debemos tener en cuenta como criterio de discernimiento la tentación de reducir la experiencia cristiana a un gnosticismo, a un cierto espiritualismo
desencarnado. En ocasiones ciertas oraciones centradas excesivamente en los afectos y en las emociones pueden provocar un encuentro con nuestra historia personal, con nuestras heridas afectivas y nuestros deseos personales, pero no con Jesucristo, que está llamado a sanar, liberar y salvar nuestra vida. El encuentro con Jesucristo nos libera del yo solitario y narcisista para llevarnos al nosotros, a Dios y a los hermanos. Por tanto, aquí también un elemento fundamental será la importancia y la centralidad de la liturgia. Importancia y centralidad de la liturgia como lugar de encuentro con Jesucristo. En definitiva, voy cerrando, las parroquias están llamadas a ser casa y escuela de espiritualidad y de oración, donde se cuiden las celebraciones, los cantos, el silencio, donde se aprenda a orar a través de cursillos de oración adaptados según las edades, se aprenda el arte del discernimiento personal y comunitario, etc. Cuarto, del ofrecer servicio a ser cauce ordinario para engendrar nuevos cristianos. 3 cosas solamente. Primero, si hemos dicho antes que hemos ido construyendo una pastoral en función de un mandato invisible pero real, también muchas veces respecto a lo que significa el engendrar, ¿no? En este caso, nuevos cristianos, también hay como una especie de mandato misionero. La parroquia durante muchos años se ha visto, y muchos se lo siguen viendo, como solamente la plataforma de servicios sacramentales, el espacio del hacer y no tanto, en este caso, del ser. Mucha gente que se hace sus procesos de fe en los movimientos, en las realidades de los religiosos, vienen a las parroquias a decirnos, ¿queréis que os ayudemos? Pero si nosotros sabemos también hacer las cosas, ¿verdad? La parroquia no es solo un lugar para trabajar, es un lugar donde también se engendran nuevos cristianos, es el lugar privilegiado y ordinario donde se puede hacer procesos de fe. Por tanto, ya hemos dicho muchas cosas anteriormente, es importante que las parroquias se puedan ofrecer itinerarios, pequeñas estructuras sostenidas por laicos, religiosos, etcétera, con el fin de el encuentro, de que pase del encuentro a un discipulado misionero. De la autopreservación a la diaconía social. Aquí, fundamentalmente, la reflexión que comparto es, a veces también pensamos que todo lo que tenemos que hacer en la pastoral tiene que ver para siempre llevar a la gente a la comunidad cristiana. Y yo creo que ahí también tenemos que cambiar la clave. La configuración de una parroquia en salida no tiene como única finalidad que todos acaben en la parroquia. Y esto es importante, no todos tienen que acabar en la parroquia. Tenemos que saber acompañar a mucha gente desde otra situación completamente distinta y esto hay que prepararlo también. Y por último, del cuidado de la persona al cuidado de la familia. Ya sabemos la crisis que ha vivido y que está viviendo esta institución. A nosotros se nos está invitando desde las parroquias a que también los matrimonios puedan encontrar un espacio donde alimenten su fe, donde configuren eso que decimos nosotros. Nosotros hablamos de los curas de la caridad pastoral, ¿no? Y cuando hablamos de los matrimonios hablamos de la caridad conyugal. A veces tiramos de movimientos especializados, las parroquias también sabemos cuidar a los matrimonios. Y tenemos que ser capaces de ayudar a tener itinerarios, elementos que nos ayuden a que ello se pueda realizar. Aquí solamente indico hago distintas indicaciones, pero simplemente creo que es importante hoy día, uno, preparar bien esa preparación al matrimonio. Nosotros en la parroquia, hace ya 5 años, hicimos un discernimiento y decidimos no hacer ningún curso más de fin de semana prematrimonial. Lo dejamos atrás. ¿Eso qué significa? Hemos pasado de 40 parejas que venían a que vienen cada año 5, 6 parejas. Las que venían en el fin de semana les encantaba, era una experiencia preciosa. Los que vienen ahora, donde son 6 meses, donde cada semana se reúnen, donde tienen un material que van trabajando y se van viendo entre ellos y van configurando ese proceso en equipo de vida, desde que lo estamos haciendo se van quedando todas las parejas. No hablo de un 100%, estoy hablando de un 90%. Esa es la diferencia. Hay que constituir un equipo, hay que hacer, en este caso, no solamente un equipo llevado por matrimonio y distintas edades, sino el estilo, la forma, ese primer anuncio tiene que estar presente. A veces tenemos miedo a dar pasos en esta dirección. Al final, las cosas
yo creo que funcionan cuando se dan pasos. Y después importante en esto no solo acompañar a las parejas que quieren casarse, sino tenemos mucha gente. En mi parroquia más del 60% de los matrimonios están divorciados. Y eso significa que tenemos que acompañarlos. Acompañarlos para integrarlos, acompañarlos para sanar heridas, acompañarlos para tantas cosas que tendríamos que hacer. Bueno, pues muchas gracias y disculpad la hora y que os he calentado demasiado la cabeza.